amigos, que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z, saludazo de Ecusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oramos hoy a nuestro Padre Celestial para que su palabra se expanda por todo el mundo y la voz del Padre se escuche en cada tribu, nación y lengua. En nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno amigos, en este video vamos a seguir analizando los eventos que nos muestran el desencadenamiento final de la imposición de la marca de la bestia, del nombre de la bestia o del número de la bestia sobre un mundo aletargado, en donde las personas no se dan cuenta de la cercanía de estos eventos. Y muchos van a decir tarde, oh Ecusatón, pero ¿cuándo me la pusieron? Pero ya será demasiado tarde. Y luego dirán, ¿qué haremos, Ecusatón? Bueno, esa pregunta no me la hagan a mí, porque yo no les tengo respuesta. Esa pregunta está entre ustedes y el Padre. Pero si nosotros nos guiamos por la palabra, aquel que reciba la marca, el nombre o el número de la bestia está perdido para siempre. Es la última blasfemia contra el Espíritu Santo, amigos. Y nosotros estamos viendo los eventos. Recordemos que parte de la marca, del nombre o del número de la bestia es que es voluntario cuando se recibe en la frente y forzado cuando se recibe en la mano derecha. En este caso, amigos, estamos ya en la parte donde las personas la reciben voluntariamente en la frente. Esto es, el número de la bestia está siendo impuesto en las personas mientras estamos hablando. Amigos, es tremendo. Ahora, de nuevo, si tú no le diste importancia a la verdad cuando tenías oportunidad para hacerlo, pues ¿no es acaso justo que caigas prisionero de la mentira? Porque muchas personas recibirán gustosamente la marca, el nombre o el número de la bestia engañados, pero aún lo recibirán felices, amigos. Y luego ¿a quién culparán? ¿Dirán que Jehová es malo, como hacen algunos hoy en día, porque no les advirtió? Mientras los siervos de Jehová sí advertían, inclusive a costa de su prosperidad económica, muchos preferían ver videos de reggaetón. Tremendo. Ahora, amigos, si tú no te das cuenta en los tiempos que estamos viviendo es porque estás ciego, porque estamos ante el más grande reorganizamiento global de la sociedad. Este nuevo cambio de paradigma en el que estamos es un cambio global, en donde el mundo entero pasa de ser una sociedad que defendía los derechos humanos individuales a una sociedad que defiende el derecho colectivo aún a costa del derecho individual. Es decir, que tu derecho individual ya no importa. El derecho colectivo es el que se sobrepone sobre todo derecho individual. En este caso estamos siendo adoctrinados a aprender la nueva doctrina, el nuevo paradigma, y esto empezó con la mascarilla, el bozal, en donde ¿quién eres tú como individuo para decir que no vas a usar el bozal? Mira, todo el colectivo lo usa y tú como individuo no lo usas. No puede ser. Colectivízate. No por nada el Papa Francisco dijo que China era el país que mejor implementaba la doctrina social de la Iglesia Católica. Recontra plop. Y aún muchos católicos andan diciendo que la Iglesia Católica quiere vencer al comunismo. Amigos, qué cegadas están estas personas. Algunos se darán cuenta muy tarde, solo hasta cuando ya tengan la marca, el nombre o el número de la bestia. Ahora, hay muchas cosas para hablar en este video, así que vamos a darle rápido. De nuevo aparece el número 17, amigos. Número que nos está mostrando el fin del mundo, sobre todo cuando nos lleva al fin del mundo antediluviano. Pues recordemos que el día 17 se rompieron las fuentes de las aguas de los abismos y ahora nuestro Padre amoroso nos dice, cuidado, la historia se repite, miren al número 17, es tremendo. Y amigos, ya vimos la gran señal de las aguas invadiendo el Capitolio. ¿Y cuándo pasó eso, Ecusatón? Sí, el Capitolio fue inundado por ríos de gentes.
Eran personas, ya fuera actores o masones, no importa. El hecho es que el Capitolio fue inundado por gentes. En este caso, amigos, el Apocalipsis nos dice en el capítulo 17, versículo 5, las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Ahí está. ¿Y quién entonces controla las aguas, amigos? Es la gran ramera. Y estas aguas son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, el Capitolio fue inundado por una muchedumbre. Pongamos atención. ¿En qué día Donald Trump recibió la presidencia de Estados Unidos? Fue el 20 de enero del 2017. ¿Y en qué día fue inundado el Capitolio? Se rompieron las fuentes de las aguas. Fue el 6 de enero del 2021. Ahora, ¿cuántos días hay entre las dos fechas? Hay 3 años, 11 meses y 17 días, amigos. Recontra plop. ¿Y qué le dijo Dios a Noé en Génesis capítulo 7, versículo 11? En el año 600 de la vida de Noé, en el mes segundo, a los 17 días del mes, se rompieron las fuentes del gran abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Es tremendo, amigos, y la gente está dormida para lo que viene. Luego, el número 17 nos lleva a Apocalipsis 17, que nos dice: vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas y habló conmigo diciéndome: ven acá y te mostraré la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Amigos, Apocalipsis 17 nos advierte que las plagas, las últimas 7 plagas, que son el derramamiento final de la copa de la ira de Dios, están por caer al mundo. Amigos, es el juicio contra la gran ramera por los pecados horripilantes que ha cometido durante toda su historia. Y hay personas que tercamente siguen defendiendo este sistema demoníaco, amigos, y van a recibir también las plagas, las 7 últimas plagas del Apocalipsis. Muchos aún declaran que no saben quién es la gran ramera, a pesar de que solo existe una iglesia en el mundo, no existen más. Solamente existe una que esté vestida de púrpura y escarlata. Ahora, ¿me van a culpar a mí por eso? Yo no soy el que ando vestido de púrpura y escarlata, amigos. No es culpa mía que justo coincide con lo que declara el Apocalipsis. Pero ellos van a salir a decir que soy hereje, porque así son perseguidores. Luego, Donald Trump recibe una camisa de obsequio de un jugador de fútbol de color escarlata con el número 17, plop, y el mundo ciego. Oh, Ecusatón, eres un fanático radical fundamentalista. Lo mismo le decían a Noé. Tranquilos, amigos. Luego Trump declaró hace algunos días que iba a liberar al Kraken. ¿Y qué pepinos es el Kraken, amigos? Por supuesto que Donald Trump hacía referencia a un tremendo fraude que había ocurrido en las elecciones de Estados Unidos, o supuestamente había ocurrido. Pero, amigos, además, el Kraken, mitológicamente hablando, es una bestia marina. ¿Y qué pasa? ¿Las personas están ciegas? Recordemos que Apocalipsis 13, en el versículo 1, nos declara: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Amigos, la bestia del Apocalipsis 13 es una bestia marina, amigos. Ahora, ya les he explicado que los 10 cuernos de esta bestia marina son 10 regiones de Europa, y sus 7 cabezas se refieren a 7 formas de gobierno del Imperio Romano. Y tú dirás: oh no, Ecusatón, el Imperio Romano ya colapsó hace mucho tiempo. Pero aún queda viva una forma de gobierno del Imperio Romano. ¿Y sabes cómo se llama? Pontifex Maximus. El Papa de Roma, amigos, es una forma de gobierno del Imperio Romano. Así lo es. Recuerden cómo les expliqué, creo yo hace un año, que en el libro de Job se nos describe a una bestia marina
Esta bestia marina es llamada Leviatán. Leamos en Job capítulo 41 versículo 1. ¿Sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Y veamos en el versículo 10. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Es decir, amigos, este Leviatán en primera instancia es Lucifer. Es un monstruo marino, es una bestia marina, pero hay algo peor. La Biblia nos muestra que esta bestia marina se convierte en una perversión religiosa. Las palabras Leviatán nos hablan de una malformación de la tribu de Levi, que debía ser una tribu encargada de la salvación del ser humano, pero de repente se transforma, muta en Leviatán, una tribu que de repente usa su poder religioso para apoderarse y obtener el control político. Ahí se forma el Leviatán. Una vez formado ese monstruo, amigos, porque no hay otra manera de describirlo, pues es un monstruo pavoroso, es horripilante. Es horripilante cuando en el mundo se instaura una teocracia, un Leviatán, que te impone sus creencias a la fuerza, o de lo contrario te vas a la hoguera. Es lo que estamos viendo ya en el mundo. Este monstruo además se arropa bajo un manto de ciencia, y ahora sabemos que es falsa ciencia, amigos. Es tremendo. Pero el libro de Job lo describe cuando se nos muestra que el Leviatán es en sí una teocracia. Es el Kraken, amigos. El mundo no entiende lo que pasa. Las personas están ciegas. Enfrente de sus propios ojos se les declara la verdad. El Kraken es una unión de iglesia y Estado que se va a formar en Estados Unidos. Y la única razón por la que este monstruo no ha salido a atacar a todo el que no le obedezca es porque el Padre es el único que puede liberarlo o retenerlo, por supuesto. Él es el que está en control de todo. Pero ya vemos que hay poderes que quieren liberar al Kraken. Donald Trump lo ha dicho. Pero además, miremos lo que dice el libro de Job sobre qué es este Kraken y qué significa para el mundo cuando el mundo libere al Leviatán. Leamos en el versículo 14. Las hileras de sus dientes espantan, la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro, que viento no entra entre ellos. Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Con sus estornudos enciende lumbre, y sus ojos son como los párpados del alba. De su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo como de una olla o caldero que hierve. Su aliento enciende los carbones, y de su boca sale llama. ¡Wow, amigos! Es decir, estamos viendo algo que describe perfectamente la realidad del Leviatán. Y recordemos, amigos, que el Papa de Roma literalmente le prendió fuego a millones de protestantes en la Edad Media. Y aún hay católicos que no entienden la gravedad de esto. Es lamentable. Y algunos dirán, bueno, Ecusatón, Donald Trump dijo que él iba a liberar el Kraken. Y finalmente él no liberó ningún Kraken, porque él no va a seguir siendo presidente, sino que finalmente le entregó la presidencia a Joe Biden. Ahora vamos por partes. Recuerden cómo uno de mis primeros videos de este canal o del anterior fue el análisis que les hice del ritual satánico en Miss Universo 2015, en donde la reina de Colombia entregaba gustosa y voluntariamente la corona a la reina Pía, después de que ella había sido coronada como la ganadora. Después, la reina de Colombia le entregó su corona a la reina Pía, que era la reina de Filipinas. En ese video les expliqué que esto había sido un ritual endemoniado y masónico, en donde la reina de Colombia representaba realmente al país de Estados Unidos, quien finalmente le entregaría voluntariamente su corona al Papa de Roma, el cual estaba simbolizado en ese
reinado por la reina de Filipinas, porque se llamaba Pía, al igual que los papas antes se llamaban Pío. Ok, recordemos que también les hice un video donde les dije que esto ya se había cumplido al pie de la letra, cuando Donald Trump finalmente se arrodilló ante una estatua de Juan Pablo II, evento que no tiene precedentes en la historia de los presidentes de Estados Unidos. Pero además, también recordemos cómo Donald Trump declaró el 1 de septiembre del 2017, día domingo, como un día nacional de la oración. Por supuesto, eso es unir a la Iglesia y al Estado, pero además es exaltar al Papa de Roma, porque fue él quien declaró el domingo como un día de reposo. Pues en la Biblia el día de reposo es el sábado. Recordemos que ni siquiera la palabra domingo aparece en la Biblia, y si aparece es un error de traducción. Y además los apóstoles nunca celebraron el domingo como día de reposo. Recordemos entonces, amigos, que en el 2017 también se presentó algo muy curioso. La ciudad de Houston, en el estado de Texas, se inundó por completo debido a un huracán llamado Harvey. Pero amigos, resulta que Harvey también es el nombre de un santo católico, por llamarlo así, porque no son santos. Ahora, este Harvey es el patrono de los ciegos, plop, porque realmente estamos ante una gran cantidad de ciegos, porque además de todo, recordemos que nosotros debemos orar por fe, no por ley de Estado. Imaginémonos esa locura, en donde el Estado pasa una ley declarando que tal día las personas tienen que orar. ¿Cómo se les ocurre eso si la oración debe hacerse por fe? Y si tú vas a tomar un día para orar, pues debes hacerlo por fe. Por supuesto que la Biblia nos indica que el día preferido para orar debe ser el sábado, porque ese es el séptimo día en el cual Dios reposó de su creación. Sin embargo, el señor Donald Trump establece que el día para orar es el domingo. Bueno, hasta ese momento solo fue ese domingo específico. Recordemos entonces, amigos, que la Biblia nos muestra que el justo vivirá por la fe, no por ley de Estado. Asimismo, entonces, una mujer se desmaya el 17 de diciembre en el minuto 17, supuestamente porque recibió un pinchazo, con la intención de protegerse de la pestilencia corona. Pero resulta, amigos, que coincidencialmente de estas coincidencias, Corona también es una santa católica, por decirla así, porque no son santos. Ahora, volviendo al tema de la reina de Miss Columbia, la cual le entrega voluntariamente su corona a la reina Pía, la cual nos representa al Papa de Roma, ahora vemos cómo Donald Trump, después de haber ganado terreno, sobre todo terreno político, diciéndole al mundo que había ocurrido un fraude en las elecciones, y finalmente, de alguna manera, pues había establecido su teoría. Él lo había dicho y decía que tenía pruebas, y finalmente había establecido cierta duda. Además, el mundo había visto también cómo los medios de comunicación habían declarado ganador a Joe Biden, aún antes de que terminara el conteo. Bueno, a nosotros no nos importa la política, pero el hecho es que la profecía se ha cumplido cuando, después de todo el alboroto que armó el presidente Donald Trump, decide entregar voluntariamente el poder. Y ahí de nuevo se cumple esta entrega de la corona voluntariamente. Pero alguien dirá que Donald Trump no le entregó la corona al Papa de Roma sino a Joe Biden. Pero resulta que Joe Biden es católico. Es decir, que literalmente Trump le entregó el poder al Papa de Roma. Porque, amigos, si Joe Biden es realmente católico, como dice él que lo es, él obedecerá a todo lo que diga el Papa de Roma. Y eso significa unir a la Iglesia y al Estado. Es decir, que entonces sí cumplió Trump lo que dijo cuando declaró que liberaría al Kraken. Y aunque parece que eso estaba relacionado con demostrar un cierto fraude, la realidad de todo es que sí terminó liberando a un Kraken llamado también Leviatán, es decir,
a la unión de Iglesia y Estado, porque básicamente al entregarle el poder a Joe Biden, pues se ha creado la unión perfecta de Iglesia y Estado, y este Leviatán pronto va a ser liberado. Recordemos que Estados Unidos, amigos, ha tenido en su historia solo 2 presidentes católicos. El primero fue JF Kennedy y luego está Joe Biden. Bueno, entre comillas, porque ya vimos cómo Trump prácticamente era católico. Bueno, pero finalmente el presidente JF Kennedy fue asesinado después de declarar que a pesar de profesar la religión católica, él no iba a admitir ningún tipo de injerencia de la Iglesia sobre el Estado, porque es apenas obvio que todo el que es católico debe, por encima de cualquier cosa, obedecer al Papa de Roma. Resulta que John F. Kennedy fue muerto o lo removieron, porque sabemos que todo lo que se nos muestra es falso. Bueno, luego, amigos, Joe Biden hasta la fecha no ha hecho ningún tipo de declaración sobre él siendo católico, pero aun si la hiciera, sabemos que los hechos nos muestran que él va a obedecer lo que diga el Papa por encima de lo que diga Estados Unidos. Así que sí vemos formadas 2 bestias y vemos cómo Estados Unidos está estableciendo una imagen de la primera bestia, del primer monstruo marino, que es este imperio romano dominado o liderado por el Papa de Roma. Este es el gran Kraken, el Leviatán. Y la segunda bestia es la imagen de la bestia, que es Estados Unidos de América, que forma una teocracia igual a la del imperio romano. Esta nueva bestia o imagen de la bestia es declarada por el Apocalipsis como una bestia de 2 cachos. No es un monstruo marino, es una bestia que sube de la tierra. Leamos en Apocalipsis capítulo 13 versículo 11 al 12. Después vi a otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón y ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia cuya herida mortal fue sanada. Bueno, amigos, por esto fue que vimos a un hombre entrando al Capitolio con un sombrero con 2 cachos y su cara pintada con la bandera de Estados Unidos. Es decir, las señales están ahí. No quiere decir que ese hombre sea la imagen de la bestia o la bestia de 2 cachos, pero nos está mostrando, básicamente de una manera gráfica, que es Estados Unidos, esa bestia de 2 cachos que sube de la tierra. Estados Unidos no es una bestia marina, es, amigos, el imperio romano la bestia marina. Pero Estados Unidos, que es una bestia que sube de la tierra, va a formar una imagen exacta de esa bestia marina. Y ahí es donde se va a venir lo bueno, porque es un Leviatán, amigos. Así que es tremendo. Ahora, sabemos que lo que sucedió en el Capitolio fue controlado. Sabemos inclusive que las personas que supuestamente apoyaban a Trump y que entraron al Capitolio, pues también fueron vistas en movimientos contrarios a Trump, como el del tal Antifa. Al fin de cuentas, recordemos que la gran ramera controla las aguas, es decir, las muchedumbres. Ok, ahora, Donald Trump, sin embargo, de alguna manera podemos decir que es cierto que no estaba de acuerdo 100% con el Papa, o al menos así lo parecía, pues Donald Trump nunca apoyó el acuerdo de la fantasía climática de París, en donde se obliga a todas las naciones del mundo a adorar a la Madre Tierra, y que todos ahora nos volvamos una gran reducción guaraní, y que todos andemos en taparrabo para ayudar al medio ambiente. Ahora, el presidente Joe Biden, por otro lado, sí declara que una de las primeras cosas que hará cuando empiece su periodo de gobierno será ratificar el acuerdo enigmático de París, lo cual es en realidad finalmente establecer a la encíclica Laudato Si del Papa Francisco como la nueva pseudo-inquisición de Estados Unidos. Pero además, amigos, leemos en el Apocalipsis que la herida de la primera bestia fue sanada. Y en este caso,
estamos viendo varias declaraciones del presidente Joe Biden diciendo que Estados Unidos debe sanar las heridas. Y con relación a lo que ocurrió en el Capitolio, Donald Trump hizo un llamado por la reconciliación y la sanación. ¡Wow, amigos! Ahora, como sabemos entonces, la sociedad está siendo reorganizada para readoctrinar a las personas a pasar de una sociedad que no respetaba las fiestas religiosas, sobre todo el reposo dominguero, a una sociedad que ahora de alguna manera empieza a respetar estas fiestas romanas. Curiosamente, la cuarentena de la pestilencia 19 resulta siempre más estricta cuando se acerca una fiesta católica romana o cuando se acerca el fin de semana, pues ahí está el domingo romano. Y es por esto que algunas personas como que no logran entender la lógica de los gobiernos ante aquella actitud en la cual el virus parece enfurecerse más los domingos y en semana el virus resulta estar más calmado, cuando lo que nos dice la lógica es todo lo contrario. Pero cuando tú entiendes que lo que se busca es reorganizar la sociedad, que lo que se busca es pasar de una sociedad laica a una sociedad religiosa teocrática, entonces tú ahora sí entiendes qué es lo que sucede y por eso cuando se acerca una fiesta romana, entonces tú entiendes por qué, ¡pum!, se declara una cuarentena radical. Como sabemos, en general, nosotros hasta ahora vivíamos en una sociedad totalmente dedicada a los placeres del individuo, en donde básicamente cada quien era libre de buscar sus propios placeres. Esto estaba en la Constitución. El individuo es libre de desarrollar su personalidad, pero eso está a punto de cambiar, amigos. Ahora vamos a pasar a una sociedad en donde tú como individuo ya no tienes derecho a desarrollar tu personalidad, sino que tienes que obedecer al bien común. Falta menos, pero hay más coronavirus que nunca. Y no podemos relajarnos porque el virus no se relaja. No hagas lo que sabes que no hay que hacer, porque es muy probable que contagies a las personas de mayor riesgo y a las que más querés. Es simple, o nos cuidamos entre todos, o nos cuidamos entre todos. No hay otra. Pero además, si tú aún tienes dudas de esto, date cuenta el por qué ahora las fiestas, el turismo, los restaurantes y bares, etc., todo está siendo perseguido por las autoridades sanitarias. Se nos dice que es porque ahí se está difuminando el virus. Sin embargo, la realidad es que la sociedad está cambiando y vamos a pasar de una sociedad que de alguna manera, es cierto, era una sociedad que estaba en libertinaje, pero no es nada bueno, amigos. Es horripilante que ahora esta sociedad pase a ser parte del gran Leviatán, del gran monstruo religioso, porque ya leímos en Job capítulo 41 lo que este monstruo religioso será y cómo en el momento en que ese monstruo realmente tome poder o sea liberado, ¿cómo va a ser la vida en la sociedad? Amigos, va a ser terrible. Si aún tienes dudas, vuelve y lee el capítulo 41 de Job. Ahora, sobre todo en Sudamérica, donde son sociedades más controladas por la Iglesia Católica Romana, vemos constantemente noticias en donde todo tipo de fiestas deben ser intervenidas por la policía. Esto se debe a eso, a que la sociedad laica y dedicada a la búsqueda del placer tiene que acabarse para darle paso a la nueva sociedad religiosa teocrática, a este Leviatán o Kraken. Es decir, la pestilencia no va a ser la única manera en que este cambio de paradigma va a ser logrado. La sociedad va a ser llevada a un caos, a un colapso. Se va a permitir que haya desasosiego social. Y esto, amigos, le va a permitir a los que están a favor de esta nueva sociedad religiosa a establecer su caso de que sí se requiere una nueva sociedad religiosa. Este Leviatán, amigos. Ahora, para poder lograr esto,
Ya vimos cómo de un momento a otro se empezó a adoctrinar a las personas con la pestilencia, pero luego sigue el gran reseteo, en donde la economía debe ser destruida y toda la sociedad reorganizada. Amigos, y este gran reseteo se va a concretar durante el gobierno de Joe Biden. Es el que llevará al mundo a recibir de una vez y por todas la marca de la bestia. Porque además, recordemos que la moneda principal del mundo es el dólar. Pero si el dólar es destruido, como sabemos que es el plan, vamos a ver que se levantará una nueva moneda global digital. Y esta moneda será controlada por el Papa de Roma. Por lo que si tú aún no obedeces, es decir, si la pestilencia no te ha hecho obedecer, y si muchas cosas que suceden en el mundo todavía no te hacen obedecer a este Leviatán, cuando el Leviatán controle el sistema financiero, no vas a poder comprar ni vender, amigos. ¿Ustedes por qué creen que el Papa Francisco dice que la pestilencia 1.9 es como una mujer dura a la que hay que obedecer? La señora pestilencia. Y yo me pregunto, ¿quién es esa señora pestilencia? Porque esta señora está cambiando al mundo, lo está readoctrinando, está reorganizando la sociedad, haciéndola pasar de una sociedad laica a una sociedad religiosa. Y lo va a hacer a las buenas o a las malas. Inclusive van a llegar al punto de restringir la movilidad del ser humano aún más de lo que hemos visto, inclusive hasta llegar al punto de eliminar el uso del vehículo en las ciudades, amigos. Ahora este proceso, como ya les digo, va a ser caótico. Recordemos que Estados Unidos va a repetir la historia de la Revolución Francesa, y ya hemos estudiado cómo en Francia, en una reunión de la Asamblea General de ese país, se declaró que Dios no existía y que el único Dios por el que se iba a guiar Francia era la diosa de la razón, y eso lo convirtieron en ley de Estado. Y así, amigos, Francia selló el destino trágico que le sobrevendría, y ese destino trágico fue llamado después por la historia el reinado del terror. Así que, amigos, pongamos mucha atención a lo que viene a Estados Unidos cuando el 5 de enero la Asamblea de Estados Unidos, en la Cámara de Representantes, un senador cerró su oración con un amén y a woman, y después mencionó el demonio hindú Brahma, es decir, como si fuera poco. No solo le bastó con hacer referencia a un Dios inclusivo, como si Dios fuera hombre y mujer al mismo tiempo, un cierto hermafrodita. Recordemos que es Lucifer, el único hermafrodita que existe, pero este senador cierra su oración con amen y a woman, lo cual es como si Dios fuera hombre y mujer al mismo tiempo. ¡Qué tremenda blasfemia! Y como si fuera poco, luego también le da las gracias al demonio hindú Brahma. Entonces, al día siguiente fue cuando las aguas inundaron al Capitolio y la muchedumbre se entró por todas partes. Por supuesto, sea actuado o sea real, no nos interesa. El hecho es que sabemos que para Estados Unidos y también para la mayoría de países de América viene un reinado del terror. ¿Por qué? Porque el hombre cosecha lo que siembra. Y si tú niegas al Dios que te provee, pues vas a tener que vértelas con el demonio. Sin embargo, curiosamente, y como ya lo hemos dicho en muchos videos, lamentablemente la solución del ser humano a semejante error es establecer la marca de la bestia. Va a ser un desastre. Es decir, la sanación final de la herida de la bestia, cuando se decrete de una vez y por todas que nadie en el mundo entero podrá comprar ni vender, a menos que tenga la marca, el nombre o el número de la bestia. Y ahí sí, amigos, se acabó esto. Vienen las 7 últimas plagas del Apocalipsis. Como ya estamos viendo, este proceso ha empezado este año, lo cual quiere decir que esto no puede durar mucho tiempo y que de repente, durante el gobierno de Joe Biden,
Vamos a ver medidas desesperadas, medidas alocadas, pero que hacen parte de esta nueva sociedad teocrática, dirigida por una iglesia. Y amigos, era obvio que si Estados Unidos acogía el catolicismo, terminaría dándose una cucharada del vino de la ira de Babilonia, el cual hemos visto a muchas naciones beber, sobre todo las naciones católicas como las naciones europeas y latinoamericanas, en donde hemos visto revoluciones, guerras civiles internas, colapsos financieros, etcétera, etcétera. Nada más basta ver la historia de la mayoría de países de Sudamérica, que son 100% católicos, para ver un historial de colapsos, guerras civiles, mortandad, atentados, en fin, es un desastre. Y por supuesto este siempre ha sido el arte del Imperio Romano, controlar ambos bandos, mientras la Iglesia Católica aparece como conciliadora. En este caso, como Estados Unidos era una nación protestante, como lo dice el Apocalipsis en el capítulo 13, versículo 11, porque hablaba como cordero, pero ahora de repente empieza a hablar como dragón. Asimismo, amigos, vemos que la Iglesia Católica en la Edad Media hablaba como dragón, es decir, tú tenías que obedecer o eras enviado a la hoguera. Y pues te decían, sí, puedes escoger, solo que escoge entre la vida y la muerte. O obedeces o te vas al quemadero. Y es lo que vamos a ver con Estados Unidos. Va a pasar de hablar como cordero, misericordiosamente, a hablar como dragón. O haces esto o te vas al quemadero. Ahora, es por esto que ya hemos visto ciertas declaraciones del presidente Joe Biden, donde él estará dispuesto a recrudecer las medidas para supuestamente detener la pestilencia 1.9. Pero, ¿cómo que detener la pestilencia si ya vimos que el Papa no quiere detener la pestilencia 1.9? Porque él dice que es una señora que hay que obedecer. Y él no dijo que es una señora a la cual hay que acabar, no. Él dice que hay que obedecerla. Y eso está como muy extraño porque se supone que todos queremos es acabar con la pestilencia 1.9. Por otro lado, Joe Biden dijo que estamos en guerra no entre nosotros sino con el virus. Pero resulta que el que obedece no tiene el virus. Y el que desobedece, ese sí tiene el virus. Ya vimos que si alguien recibe el pinchazo, a pesar de que lo reciba, debe seguir obedeciendo. Debe seguir poniéndose el bozal y el distanciamiento social. Porque según ellos, no se sabe si aún puede tener el virus, a pesar de que ya recibió el pinchazo. Y alguien dirá, entonces ¿para qué voy a recibir el pinchazo si sigo teniendo el virus? Querido amigo, es que no es sobre ninguna pestilencia o virus, es sobre obedecer. Si tú obedeces, pues no tienes el virus, aun y cuando lo tengas. Y si no obedeces, tú tienes el virus, aunque no tengas el virus. Y no importa cuántos pinchazos te pongas, de aquí en adelante igual vas a tener que seguir obedeciendo a la señora pestilencia, porque además ya viene una enfermedad peor que la pestilencia 1.9, la enfermedad X. Y se llama así porque nadie sabe qué es, pero es lo peor. Hay que obedecerla sí o sí, porque ni siquiera se atreven a ponerle nombre. Los científicos inteligentísimos de Harvard, después de decenas de cálculos matemáticos, quedaron tan asustados de esta horripilante enfermedad que pusieron una X en la hoja. Y da hasta risa, amigos, porque finalmente, aunque sabemos que en el mundo vienen pestilencias, vemos cómo el demonio usa estas pestilencias para controlar a las personas. Ya hemos dicho que estas pestilencias no vienen en el aire sino en los alimentos, y que para tú evitar estas pestilencias tienes que consumir alimentos sanos, frutas, verduras, raíces, semillas, etcétera, todo lo natural, nada que venga del mundo animal y nada que sea fabricado por el hombre. Amigos, esta es la verdadera salud. Sin embargo, sabemos que no se trata de salud, amigos. Sabemos que se trata de obedecer. Así que si tú tienes que escoger entre quién obedecer, pues yo prefiero obedecer al Padre Celestial
y no a la señora pestilencia, sobre todo cuando ahora también es la señora X, el demonio Pazuzu, y además cuando sabemos que tanto Pazuzu como Babilonia serán arrojados al lago de fuego, como está descrito en el libro del Apocalipsis, donde morirán para siempre. Así que sí viene un gran reseteo, pero el verdadero gran reseteo lo va a realizar Jesús, cuando pase todo lo que hay en este mundo por fuego, porque debe purificar toda inmundicia que hay en este mundo, porque así está establecido en la ley. Leamos en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Así es, amigos. Entonces, ¿para qué aferrarnos a este mundo si va a ser purificado por fuego? Recordemos, amigos, que esta purificación debe empezar primero con su iglesia. Algunos no quieren ser purificados, algunos dicen que van a ser raptados y que se van a librar de la purificación. Pero, amigos, si tú no eres purificado, pues jamás te vas a ir con Jesús al cielo. Tienes que pasar por el proceso de purificación, que lamentablemente es aguantar esa furia de ese monstruo Leviatán. Vamos a tener que tolerarla, que soportarla, que de alguna manera resistirla, porque vamos a tener que escoger entre la furia del Leviatán o entre la furia de Dios. Y por supuesto que si Dios creó al Leviatán y Dios dice que Él es muchísimo más poderoso que el Leviatán, pues yo prefiero escoger la furia del Leviatán, no la furia de Dios. Además, porque el que escoge obedecer a Dios vivirá eternamente. Así que tal vez vivir en un mundo donde tengamos que soportar la furia del Leviatán, pues va a ser un poco duro, pero vamos a ser purificados por el fuego. Y si somos purificados por el fuego, pues subiremos al cielo, porque así lo dice la ley. Ahora, en este caso hablamos de un fuego simbólico, por supuesto, y no que nos referimos al fuego de la aflicción, de la persecución, de la tribulación. Por lo tanto, escoge tú si quieres obedecer a la señora pestilencia o al Padre Celestial. Yo por mi parte no quiero ser perrito faldero de ninguna señora pestilencia, mas yo y mi casa serviremos a Jehová. Hasta pronto, amigos.